Bueno, muy bien. Bienvenidos a otra edición, la 11ª edición de los actualizandos de la Sociedad de Oftalmología de Córdoba. Queremos agradecer el apoyo del Consejo Argentino de Oftalmología. Y en este caso, la Comisión de Oculoplastia hace su segunda presentación con invitados destacados, nacionales e internacionales. Gustavo, Armando, los dejo en manos del evento. Muchas gracias, Juan. Bueno, queríamos agradecer también a la sociedad la posibilidad de poder compartir este momento con ustedes y, por supuesto, a los disertantes por haber aceptado esta invitación. A Eduardo por acompañarnos en esta moderación desde Rosario. Muchas gracias, Eduardo. Placer. No sé, Gustavo. Sí. También agradecer tanto al CAO y a la Sociedad de Oftalmología de Córdoba que nos brindan un espacio en esta época de pandemia de hacer un nuevo Zoom de actualización de nuestra subespecialidad. Así que bueno, contamos con 3 invitados de lujo, una invitada chilena, y bueno, no quiero demorar más. Adelante si querés presentarlo a nuestro amigo Feldman. Bueno, vamos a empezar con Rodrigo Feldman. Rodrigo es médico oculoplástico, está a cargo de la sociedad, el presidente de la Sociedad Argentina de Plástica Ocular y está a cargo del servicio de plástica ocular de la Clínica Malbrán y de la Fundación Malbrán. Así que bueno, vamos a empezar con su tema. Él va a hablar sobre tumores palpebrales. Adelante, Rodrigo, cuando quieras. No. Muchas gracias, Gustavo, Armando y Edu por la invitación. Vamos a hablar de carcinoma, de tumores de párpado, pero básicamente nos vamos a referir a carcinomas vasocelulares. Hay otros tumores que pueden afectar los párpados, como el espinocelular, el carcinoma de células sebáceas, el melanoma, pero vamos a hablar del vasocelular. La localización más frecuente del vasocelular es, en primer lugar, el párpado inferior, en segundo lugar, el canto medio, en tercer lugar, el párpado superior, y por último, el canto lateral. Cuando pensamos que un tumor en el párpado es maligno, ciertamente ese bicho no tiene cara de ser buenos amigos, y con los tumores en los párpados más o menos nos va a pasar lo mismo. Pero cuando hay antecedentes de otros tumores malignos en piel, cuando hay antecedentes de mucha exposición solar, pacientes que tienen piel clara, ojos claros, que han tenido antecedentes de radioterapia o tabaquismo, que también son predisponentes, y estos son algunos de los signos de malignidad que los vamos a ir viendo ahora con algunos ejemplos. El crecimiento lento e indoloro, ¿por qué? Porque, por ejemplo, esta paciente se presenta con una lesión en el canto externo del párpado, que ya había sido biopsiada y que se le propuso hacer una biopsia para tomar una decisión de cómo proseguir. La paciente no quiso hacerlo, esto venía de larga data, y esto evidentemente volvió a los 8 meses ya con un párpado caído y signos de que el tumor se había extendido. Es decir, esto no fue en meses, fue probablemente en años, porque esto tenía antecedentes de varios años de evolución. La presencia de ulceración, secreción y costras, es decir, una lesión nodular que se ulcera, que sangra, que presenta costras, también nos tiene que hacer pensar en que esto es algo maligno. La pérdida de pestañas y destrucción de la arquitectura normal. Por ejemplo, esta chica, que si bien no se ve una lesión circunscripta, el párpado evidentemente no es normal, está alterado, y eso nos está hablando de que hay algo que está ocurriendo en ese párpado. Esta otra señora con un nódulo, telangiectasias, pérdida de pestañas, ulceración. Acá se ve mejor otro paciente con un aspecto nodulado, perlado, telangiectasias. Esto es muy característico. En este caso todavía no se ve que esté ulcerado, pero puede ser un paso siguiente. La pérdida de arrugas finas, fíjense esta señora, no sé si se ve la flechita del cursor en la pantalla de ustedes, pero en esta zona
como que la piel está más joven en este sector, y esto es porque la lesión está invadiendo también esa área. La infiltración peritumoral, como en esta señora, que además de donde originalmente estaba la lesión, se palpaba todo indurado, también nos habla de que la lesión se está infiltrando. En este caso hay signos de infiltración hacia atrás, porque está comprometida la motilidad ocular, está comprometido el párpado superior. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ante un tumor? Lo que tenemos que hacer es biopsiarlo o sacarlo. Necesitamos mandarle al patólogo algo. Entonces la biopsia puede ser incisional, como en este caso, que sacamos una lesión pequeña del tumor para mandar a analizar. Esto en general se hace cuando la lesión es muy grande y no queremos tomar una conducta radical en el momento, sino partimos directamente ya a una resección escisional, que es sacar el tumor de manera completa. Hay un término que sería resección de espesor completo, que se aplicaría para el párpado, que es un lugar que es único, que podemos sacar el espesor completo, ¿no es cierto? Y es lo que hacemos una cuña, que en otros sitios de la piel no se dan, ¿no es cierto? Pero acá en este lugar sí, podemos hacer una cuña y sacar el espesor completo, que es una biopsia escisional y curativa si sacamos todo. Y el shaving, que es simplemente afeitar la lesión y mandar a analizar. Una buena biopsia tiene que tener una suficiente cantidad de tejido, tiene que ser representativa de la zona. Si podemos, que tenga tejido sano para que el patólogo pueda ver la zona de transición y que no esté muy traumatizada. Es decir, cuidado con ir con el cauterio, principalmente una vez que sacamos la lesión, a veces si tenemos el patólogo intraoperatorio y cauterizamos mucho el lecho, si el patólogo nos dice que está afectado y necesitamos hacer una retoma y sacar más, el patólogo después le cuesta mucho analizar. Y el vaso celular es el tumor más frecuente, es de crecimiento lento, no metastatiza, localmente invasor, hay excelentes tratamientos y a nivel palpebral, además de la estética, tenemos que cuidar la función, porque la función del párpado es proteger el globo ocular. El resultado terapéutico va a depender de la localización de la lesión, del tamaño que tenga, de la histología, es muy importante, y del estado inmunológico. Y esto es algo que tiene mucho que ver con las terapias actuales. Este es un ejemplo de formas de histología que se pueden presentar, y fíjense lo importante que es saber qué tipo de tumor estamos hablando. Esto me lo había mostrado una vez Croxato y la verdad que es muy representativo, porque fíjense en esta lesión nodular, que es un nodulito bien circunscripto, y cuando yo saco la lesión, supongamos que este redondito es mi biopsia escisional, saqué todo. Entonces, si viene que es un vaso celular nodular, probablemente fue curativa. Y fíjense acá, en esta forma ulcerativa. Yo saco la lesión, pero probablemente me quedaron estos islotes más profundos, y ni hablar, en este caso multicéntrico, o en este otro que es morfeo. Es decir, el tipo histológico de vaso celular tiene mucho que ver con las recidivas que podemos llegar a tener. Otro factor de riesgo es la luz ultravioleta y la disfunción inmune. Hay un montón de evidencia de que la inmunodepresión tiene que ver con esto, y una de las causas por la que la luz ultravioleta predispone también a la aparición de vasos celulares es que la luz ultravioleta provoca una disfunción del sistema inmune a nivel local. ¿Cuál es el tratamiento? Vamos a ver que hay muchas formas de tratamiento. Lo que no hay duda es que la cirugía es el gold estándar para estos tumores. Y siempre que podamos, con control de margen quirúrgico intraoperatorio. Eso es lo más común, es lo más fácil de tener. Si podemos y tenemos, la técnica de Mohs es el gold estándar. Hay otros tratamientos, y para eso tenemos que ver las estadísticas de los australianos. Esta es una tabla extraída de una publicación australiana, donde la cirugía micrográfica de Mohs para tumores primarios es la que menos tasa de recidiva tiene, seguido de control intraoperatorio. Las otras andan en tasas más altas, y no hablar si es un tumor secundario
sigue siendo la que mejor tasa de curación tiene. ¿Hay alternativas? Sí. El imiquimod es una de ellas, que es un agente inmunomodulador que estimula la inmunidad natural y adquirida mediante liberación de citoquinas, hace que las células empiecen a actuar contra las células tumorales y provoca la destrucción, la apoptosis de esas células tumorales. Fue aprobado por la FDA para el tratamiento del vaso celular superficial, para otras lesiones. En el 2004 fue aprobado para el vaso celular. Esto es uno de los trabajos en los cuales ellos muestran en qué frecuencia se debería dar, y se llegó a la conclusión de que lo ideal es 3 veces por semana, porque si bien aplicarlo todos los días, cada 12 horas, en este trabajo tuvieron un 100% de cura, los efectos locales son bastante severos, entonces lo ideal es 3 veces por semana, aplicarlo, dejarlo 6 horas y removerlo. Los efectos colaterales que tiene son la mayoría locales. El problema es que en los ojos genera mucha irritación e inflamación de la conjuntiva. Hay otra alternativa, que es el bismo de Hip, que sé que hace poco tuvieron una charla sobre esto, y nosotros con Roche hemos tenido varios contactos, el último en el curso de la SAPO en marzo, y es una droga que se aprobó para vasos celulares irresecables o con metástasis, que tiene una tasa de respuesta que llega al 60%. Está en duda si el crecimiento del tumor vuelve al suspender el tratamiento, y se usa una cápsula por día vía oral hasta conseguir la remisión del tumor. Abel González lo publicó un trabajo hace poco de usarlo hasta para tumores que son quirúrgicamente resecables como neoadyuvante, como para disminuir el tamaño, y es una de las alternativas que se está evaluando. El problema de esto es el costo. Yo lo busqué y el costo hoy por hoy, la verdad que es bastante alto. A $1 de 73 está en $9.700 o 713.000 pesos la caja por un mes de tratamiento. Imaginen si hay que hacer 3 o 4 meses. Y los efectos colaterales que tiene son sistémicos y a veces bastante severos, y requieren la suspensión del tratamiento, aunque está estipulado que se puede hacer pausas durante el tratamiento para minimizar esos efectos adversos, que son básicamente espasmos musculares, alopecia, náuseas, vómitos, en realidad. Y esto es algunos ejemplos que ellos han mostrado, y la verdad tiene unos resultados que son increíbles, y va por otra vía. Esto lo que hace es inhibe la vía del Hedgehog, que es una vía que se vio que está alterada en los casos de vasos celulares. Entonces, esto es una alternativa. Creo que hay que estar, las publicaciones son bastante buenas, y hay que estar atento a lo que va a venir. Y lo que siempre digo es que hay que recordar que los vasos celulares que nos toca ver a nosotros son los que ocurren en esta zona, en esta forma de H, que es el área embrionaria, ¿no es cierto?, y que tienen una alta tasa de recurrencia. Es decir, todos los vasos celulares que se presenten en esta región son vasos celulares que por su localización tienen mayor tasa de recurrencia. Y los vasos celulares son la principal causa de exenteraciones que nosotros vemos y hacemos. Como esta señora que la primera vez que me ve fue en agosto del 2009, probablemente hubiese sido exenterada, pero bueno, siguió esperando y 8 meses después finalmente fue exenterada. Cuando los agarramos a tiempo, lo ideal es resecarlos, y antes de reconstruir, lo primero que tenemos que estar seguros es que no hay tumor residual. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una hermosa reconstrucción y había tumor residual, vamos a tener una recidiva y todos los tejidos nobles que usamos vamos a perderlo. Y después, bueno, darle una buena función de cierre, protección al globo y una buena estética. Tenemos que proveer la mela anterior y posterior. Las tensiones horizontales son las que tenemos que maximizar y minimizar las tensiones verticales. Hay un montón de técnicas. Esto a mí me encanta mostrarlo porque la verdad que es muy gráfico, es un esquemita del librito de la academia
que de acuerdo al porcentaje, uno puede hacer cierre directo acompañado de una acantólisis, cierres directos acompañados de un TENSEL o injertos, y en defectos más grandes hay que usar injertos libres o un Hughes o un flap de Mustardé, y vamos a ir viéndolo con algunos casos. Este, por ejemplo, es un vaso celular en un párpado inferior, se hace una resección en cuña con control de márgenes y con un cierre directo, en el cual lo más importante es alinear el primer punto, con el primer punto alinear los márgenes, dejarlos ligeramente vertidos hacia arriba, y después vamos cerrando con algunos puntos auxiliares. Pero siempre recordar que el primer punto es el que tiene que quedar bien. Si el primer punto no quedó bien, hay que empezar de nuevo y no tratar de corregirlo con otros puntos. Y la verdad que estéticamente estos pacientes siempre quedan en general muy bien. Un paciente con un vaso celular recidivado, también se hizo una resección. Acá ya la resección tuvo que ser un poco más amplia, porque al ser una recidiva los márgenes generalmente terminan siendo mayores, y ahí hubo que hacer una acantotomía lateral y una acantólisis para que pueda cerrar. Esta es la paciente que tenía una alteración difusa en el párpado, se mandó a hacer un MOS. Fíjense, la paciente vuelve a la tarde, el defecto es bastante grande, y al ser un paciente joven, la verdad que no hay mucha laxitud. Entonces, la verdad que ahí falta un montón de tejido, de lamela posterior, y eso hay que buscarlo, y la verdad que a mí me gusta el Hughes. Hago una versión del párpado, marco 4 milímetros de tarso para dejar y que dé soporte al tarso, y el resto hago unas descargas verticales para poder llevar eso, suturar a los márgenes que me han quedado de párpado libre. Eso me queda como un pedículo vascular. Puedo poner un injerto encima, o en este caso yo lo que decidí fue hacer un flap por avance de la misma paciente. Como era una paciente joven, lo dejé prácticamente un mes, y al mes se hace la apertura. Y este es el primer día postoperatorio, y la verdad que el resultado es muy bueno. Esto fue en el 2010, hace más de 10 años, y la paciente no tuvo ninguna recidiva. Este es un paciente con un defecto similar, pero al ser un paciente de mayor edad, acá lo que pude hacer fue un TENSEL, y pude lograr con un cierre directo hacer y evitar 2 tiempos de cirugía. Esto es una técnica que es el flap en isla, que me gusta mostrarlo porque la aprendí en Riverón y es bastante útil para un montón, para tumores, para defectos congénitos, y se usa para defectos mediales específicamente, que pueden tener hasta un 70%, y lo que hay que hacer es, esta es la parte medial que estamos viendo, medimos el defecto y la multiplicamos 1,5 veces lateral. Y acá van a ver, acá está el tumor que todavía no fue resecado, acá se resecó el tumor, y la marcación lateral, al canto lateral, es 1,5 veces el tamaño del defecto. ¿Y qué es cómo se puso esto? Fíjense, esta flecha está mostrando que el pequeño pedacito de tarso que me quedó lateral lo llevé a la parte medial. Y toda esa islita de piel la llevé a reconstruir la lamela anterior del párpado inferior. Obviamente para la parte posterior, para la lamela posterior, ahí lo que puedo hacer es un flap de periósteo y darle eso. Injertos, cuando no es suficiente con las técnicas anteriores, obtenerlos de párpado contralateral, piel retroauricular, supraclavicular o cara interna de antebrazo. Hay que tener en cuenta que se puede contraer, por lo tanto que sean injertos grandes, evitar hemostasis, hacer hemostasis con cauterio para que después los vasos se puedan prender. Yo le hago microperforaciones para que no se acumule fluido por detrás, y no le doy frío postoperatorio. Si hace falta lamela posterior, hay que reponerla, pero nunca injerto sobre injerto. En ese caso, la lamela posterior tiene que estar vascularizada. Como conclusión y para terminar, el vaso celular es el tumor maligno más frecuente de párpado. Ante la duda, en cualquier lesión palpebral hay que hacer una biopsia, si se puede, y
vemos que podemos hacer una biopsia escisional, ya la hacemos escisional y curamos el problema. La cirugía para los vasos celulares es la técnica de elección, en lo posible técnica de Mohs, y si no tenemos, con control de márgenes intraoperatorios, y en el peor de los casos, no cerrarlo, esperar la anatomía patológica, pedirle al patólogo que sea lo más rápido posible, y después en un segundo tiempo cerrarlo. Y recordar que la mejor chance que tiene ese paciente es la primera cirugía, por lo tanto, estar seguro de que antes de reconstruir no hay tumor ahí. Y respecto a las terapias médicas, creo que en un futuro vamos a dejar de operar tantos vasos celulares, porque creo que con el advenimiento de drogas que mejoran la inmunidad local y que pueden atacar las lesiones como el mismo de HIP ahora, una vez que eso baje de precio o aparezcan drogas que puedan ser por ahí mejor toleradas, vamos a dejar de operar un poco tantos tumores. Eso era todo, muchas gracias, y bueno, ojalá podamos volver a los encuentros presenciales que son más divertidos, y recordar un poquito Cancún, y ese día te perdiste, Gustavo, ir a bucear ahí a Cozumel. Gracias, Rodri. Buenísimo. Muchas gracias, Rodrigo, muy bien. Creo que no hay Muy bueno. ninguna pregunta. No sé si alguien tiene un comentario, alguna pregunta para hacer. No, como comentario me llamó la atención qué jovencita tu paciente, Rodrigo, esa muy joven, hay que estar Eso iba a atento. decir yo también. Sí. Uno piensa por frecuencia en la gente grande, pero a mí me pasa, estoy viendo gente cada vez más joven con cáncer de piel. Tiene que ver solamente con nuestra exposición al sol, más allá de algunos factores genéticos que tienen algunas personas. Pero yo veo que la edad está bajando. Estoy viendo mucha gente joven con cáncer de piel. No sé qué les pasa. ¿Cuánto es la edad más joven? Pregunta para todos, ¿no? ¿Cuánto es la edad más joven que vieron vaso celular? Que vieron un vaso celular. Que recuerda este mes, 40. Sí, yo que recuerde 40 años más o menos. Yo creo que era esta chica que tenía, ahora no acuerdo, pero creo que tenía 30 y algo. No tenía 40. Sí, hijo. No tenía. Es más o menos la edad que se están presentando. También ahora lo estamos diagnosticando antes también, ¿no? ¿Ustedes, Josie, en Chile? Pero, por ejemplo, tengo una vecina que sé que se sacó un vaso celular y no tiene 40. Wow. Yo he sacado creo que 38, cerca de los 40 también. Pero definitivamente me da la misma impresión que cada vez en pacientes más jóvenes, a pesar de que ahora uno en general se cuidan más del sol que antes. Sí. La consideración que hay que tener cuando uno va a sacar un paciente que es más joven es que para reconstruir a veces los tejidos son mucho más tensos, ¿viste? Entonces no tenés tanta tela, no tenés piel del párpado superior sobrando, la laxitud de los tendones está conservada. Entonces es un detallecito que hay que tener en cuenta, no complica porque uno, bueno, puede reconstruir un párpado que esté ausente en un 100%, ¿no es cierto? Pero son cositas que hay que tener presente, que no es tan fácil a veces como en un paciente de más edad que uno lo tira y a veces llega a cerrar con una cantólisis o un flap de periósteo, a veces ayudas a darle lo que le falta. Yo he tenido casos muy jóvenes, he tenido, salvo una chica de 7 o 6 años en su momento, que aparentemente era un caso genético, porque el papá tendría síndrome de Gorlin, con lo cual si bien la nena no tiene un Gorlin, bueno, ya teniendo el antecedente paterno es muy probable que lo sea, pero he tenido gente de menos de 30 años, y generalmente estas lesiones son en fototipos 1 o en fototipo 2, ¿no? Por la menor cantidad de melanina en la piel, pero mis casos han sido en gente joven con fototipos 3 o 4, y eso me llama mucho la atención, ¿no? ¿Será que está cambiando también el tema genético? La verdad que no, es algo que todavía no sabemos o no se ha estudiado, ¿no? Seguro. Bueno, a continuación, muchas gracias, Rodrigo.
Ahora va a hablar Carlos Mir. Carlos es un oculoplástico de la vieja guardia y trabaja en la clínica de oculoplástica Ceoplast en Mendoza y nos va a hablar sobre rellenos con grasa autóloga. Adelante, Cato, cuando quieras. Bueno, no entendí lo de la vieja guardia. Ya te voy a sacar el DNI a vos. Esto pasamos a otro lugar del mundo, de donde estaba Rodrigo Feldman con sus tumores, pasamos con Jocelyn a la parte cosmética, así que hacemos un cambio bien radical. Y me pareció interesante recordar este tema, que es el relleno con grasa autóloga, ya que Jocelyn va a hablar también de rellenos con productos con ácido hialurónico y otras técnicas cosméticas. Y un poco entrar en este concepto que para nosotros, los oculoplásticos, fue un cambio de paradigma, ¿no? Se lo debemos a dos personas, a Coleman, que es un cirujano plástico de Nueva York, y Roger Amar, que es de Francia, que empezaron a prestar bastante atención en lo que era el envejecimiento facial. Coleman trabajó muchísimo con cadáveres y con distribución de grasa en el rostro, y Roger Amar fue el que empezó de alguna manera a protocolizar las inyecciones de grasa autóloga. Y el cambio de paradigma, que esto fue realmente, digamos, trascendente para la generación nuestra, fue que la cara no desciende, sino que la cara se contrae, se desinfla. ¿Por qué decimos que es un cambio de paradigma? Porque el concepto es, doctor, se me cae todo, se me cae la cara. Entonces, si uno tenía el concepto de que la cara se caía, la solución para algo que se cae es levantarlo. Entonces, en la época de los 60, 70, el lifting era la única solución. El lifting, la blefaroplastia, el lifting inferior para la papada. O sea, la cara se reducía y lo que hacía el cirujano era acomodar el envoltorio a la nueva cara. Pensemos en una persona que tiene gordita, que baja de peso, entonces lo que hacemos es acomodar la remera de nuevo a esa persona. Lo cual, digamos, si uno ve retrospectivamente, esa gente no quedaba más joven, quedaba con la cara de lifting, que es una cara adelgazada, pero con la piel ajustada a la misma cara. Esto era aplicable al lifting y era aplicable a las blefaroplastias. ¿Qué pasó? En este cambio de paradigma y pensando que la cara al envejecer no se cae, sino que se contrae, que pierde grasa, el pensamiento pasa a ser otro y cada vez ese pensamiento es más fuerte. Y es el pensamiento de pensar que tenemos que volver a inflar la cara para volverle a devolver juventud a la persona que estamos tratando. Entonces, a ese gordito que perdió peso, no le tenemos que acomodar la remera así, como frase ideal. Lo tenemos que volver a engordar. Y eso es el concepto de cuando empiezan a desarrollarse todo lo que es los rellenos. Y obviamente el relleno más económico, más accesible que tenemos es la propia grasa del paciente. Entonces, esto es como una buena alternativa para mejorar el aspecto. Cuando nosotros tomamos un paciente, que es muy interesante hacer un estudio fotográfico del paciente en la actualidad y del paciente en su historia pasada. Si nosotros empezamos a ver, vamos a ir, y con este concepto de que la cara se desinfla, vamos a ver que el envejecimiento está totalmente relacionada
con la pérdida de grasa facial. Tanto la pérdida de grasa en el espesor de la piel, que eso hace que la piel sea más delgada, que la piel se separe del músculo, que ya no quede pegada al músculo, y que los acúmulos grasos que hay adentro, debajo de la piel y por encima del músculo, empiezan a desaparecer y desaparecen las curvas que caracterizan a la persona joven. Entonces, esto implica charlar mucho con el paciente y tratar de entender por qué la persona se ve más vieja y uno tratar de entender por qué esa persona se ve más vieja que lo que se veía hace 10 años. Si nosotros vemos un rostro envejecido, vemos un rostro donde hay bastante reabsorción grasa, tanto debajo de la piel, lo cual produce estas arrugas que pueden ver el paciente, acá en el paciente, perdón. Podemos ver que la piel se vuelve como más delgada, acá hay hundimiento también del globo ocular por reabsorción grasa detrás de la órbita, entonces son todos signos de envejecimiento. Si nosotros quisiéramos mejorar a esta paciente, tendríamos que pensar, tal vez no estaría mal pensar en una blefaroplastia, pero también tendríamos que pensar en mejorar la piel, mejorar la calidad de la piel y agregarle volumen a ese rostro. Esto es para que ustedes se den una idea. Esta es una paciente que en el mismo procedimiento le hicimos blefaroplastia superior, le agregamos volumen con grasa autóloga y le hicimos un tratamiento de láser en la piel. Entonces logramos en su aspecto general un rejuvenecimiento de esa cara que está dado en parte por la blefaroplastia, pero yo diría que la blefaroplastia superior es como sutil. A mí lo que más me llama la atención es cómo mejora al aumentar el volumen de la cara. Del lado izquierdo vemos una persona adelgazada, con líneas marcadas de desaparición de grasa, y del lado derecho, más o menos, esto es 1 mes y medio, 2 meses de posoperatoria, vemos la piel que ha mejorado, porque esa es otra de las cosas que tiene la implantación de grasa autólogo, una mejora de la piel, mejora el aspecto en general y aspecto de mayor juventud. Que el aspecto de mayor juventud es muy difícil de lograr de otra manera que no sea recuperando volumen. Otra paciente, fíjense, con la piel bastante envejecida, con arrugas en todo lo largo de toda la cara, también con blefarochalasis, que operamos para mejorar, y pérdida de volumen. Fíjense en el posoperatorio, esto es más o menos 3 meses después, podemos ver aumento de volumen de la paciente, hemos hecho la blefaroplastia y hemos hecho un láser de piel para mejorar el aspecto también. Realmente yo digo la blefaroplastia o el lifting mejoran a la persona, pero realmente el rejuvenecimiento, el decir esta persona se ve más joven, definitivamente tenemos que pensar en el volumen, en este nuevo paradigma. Vamos a hablar un poquito de la técnica. La idea no es que aprendan la técnica, pero que más o menos los que estén interesados tengan una idea de cómo se aplica. No es un procedimiento complicado. Normalmente empezamos marcando los lugares donde vamos a inyectar más grasa. Eso lo vamos a hacer en base a lo que nosotros vayamos viendo en el paciente, en lo que veamos en las fotografías anteriores, dónde está el volumen que el paciente ha ido perdiendo y dónde queremos recuperar volumen. Vamos a marcar, esta es como el marcado, por decirlo, tradicional. Cuando alguien nos da una clase normalmente de Botox o de relleno, hablamos en primer momento de la parte más común. A medida que uno va adquiriendo experiencia y lo va haciendo,
empieza a descubrir nuevas zonas de infiltración, y no solo nuevas zonas de infiltración, sino el efecto que produce trabajar en los 3 diferentes planos de inyección de grasa. Son debajo de la piel, en el plano a nivel muscular o en el plano entre el periósteo y el músculo. Después lo que tenemos acá, en el procedimiento básico, como les decía, que hacemos los 3 lugares de inyección. En el ángulo, ¿se ve el cursor ahí? Sí, se ve, sí, sí. En el ángulo externo vamos a poder acceder a todo el arco orbitario, a 2 centímetros más o menos por debajo del reborde orbitario inferior, y otro punto de acceso va a estar por debajo y al costado del fin del labio, donde se junta el labio superior con el labio inferior. Entrando en la parte externa vamos a tener acceso al canto externo. La grasa en esta zona va a hacer que el canto externo se eleve un poco. Esto va a ir acompañado de relleno en la parte superior hasta la parte interna y relleno en la parte inferior que esto lo podemos extender según, como les decía, esto lo vamos a programar con el paciente y con la fotografía. Si queremos agregar un pómulo más alargado, nos vamos a ir un poquito más para el costado. Fíjense cómo entrando, esto es esquemático nada más, entrando en este punto rojo podemos acceder al canto externo y entrando en el punto rojo podemos acceder al arco palpebral superior. Después, desde este punto, vamos a acceder a toda la zona malar. La colocación de grasa es diferente a la colocación de rellenos, lo vamos a ver en un pequeño video. Uno va entrando y saliendo en el plano y depositando en cada movimiento pequeños acúmulos de grasa con una presión que uno va aprendiendo. Y lo que vemos acá, que entrando por el costado del mentón podemos acceder sobre todo a la parte inferior del surco nasogeniano para rellenar. Y desde el mismo punto donde rellenamos el pómulo vamos a poder acceder a la parte superior del surco nasogeniano. Los otros rellenos que se pueden hacer es a nivel del costado del mentón, en esa pequeña mueca que se va formando para remarcar el maxilar inferior. Yo digo que nada mejor que encontrar un paciente con Paris Romberg para tratar de aprender bien esta técnica, porque son pacientes que van a necesitar muchísima cantidad de grasa para poder lograr un buen resultado. Yo digo que no son pacientes, es una patología muy infrecuente, pero permite trabajar con mucha cantidad de inyecciones. Esta es una paciente de 40 años con un Paris Romberg avanzado, que la vengo siguiendo casi desde los 20 años, y la realidad es que no tenía mucho para ofrecerle más que algunas tarsorrafias que le iba haciendo en el ojo para evitar que la paciente se ulcere, hasta que decidimos rellenarle un poco, lo hablamos con ella, y decidimos hacerle relleno en la cara para tratar de mejorar de alguna manera su aspecto estético. La grasa la sacamos de 2 lados, la sacamos del abdomen, la vamos a sacar de la parte interna del pie, la podemos sacar de la rodilla y también la podemos sacar de la cola. En verdad, con el abdomen normalmente uno consigue una muy buena cantidad de grasa. Lo que hacemos es, ponemos esa grasa en jeringas, después la centrifugamos y se va a dividir en 3 zonas. Un líquido que queda superficial, que uno lo descarta, sangre y anestesia que va a quedar en la punta, que también lo descarta, y después queda esa grasa amarilla que la vamos pasando a jeringas de 1 cc, que van a ser las jeringas que vamos a ir juntando para
ir colocándole al paciente. Entre paréntesis, yo normalmente saco grasa de más. Uno lo que puede hacer con esa grasa, con esas jeringas que le sobran, es guardarlas, tenerlas en el freezer, en un lugar en el quirófano, y las puede volver a usar a los 2 meses si tiene que retocar el paciente con su propia grasa autóloga. Eso se puede hacer. Y acá vemos cómo se aplica, como decíamos, es diferente al relleno donde uno es como más delicado, pero uno lo va colocando, entrando y saliendo, y a medida que va entrando y saliendo, va haciendo, fíjense el émbolo, cómo va avanzando y va entrando la grasa adentro de la cara. El resultado que se logra es muy bueno. En esta paciente fue muy bueno. Obviamente hubo una reabsorción de parte de esa grasa, sobre todo en ella, que fue mucho el volumen que se colocó. Y miren el detalle, que es muy interesante, el detalle de la piel, que o sea, cómo mejoró la calidad de la piel de la paciente. Definitivamente, la grasa colocada debajo de la piel, más el trauma que uno produce por el movimiento de la aguja, aumentan la circulación en la piel y la piel mejora significativamente. Y otro de los pacientes ideales para empezar a ver el trabajo de esta técnica son los pacientes con prótesis. Este es un paciente con una prótesis en este ojo, donde tenía una reabsorción grasa a nivel del reborde orbitario superior, y donde uno, usando pequeñas cantidades de grasa, puede colocar en la zona y mejorar el aspecto. Las conclusiones, me parece que es una técnica que cuando uno empieza a utilizarla y empieza a desarrollarla, es muy interesante, es muy linda, mejora mucho a los pacientes, es algo que uno le puede ofrecer como complemento, no viene a suplantar la blefaroplastia ni viene a suplantar el lifting, pero es ese cambio de paradigma lo tenemos que tener permanentemente en la cabeza. Es económico y puede ser complementario de muchos otros procedimientos que uno puede hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante, la verdad. Bueno, Cato. Muy bueno. Increíble cómo quedó la señora el Pari Romberg. Muy, muy bonito. Cato, Sí. yo te quería preguntar si cuando inyectás la grasa, ¿haces el centrifugado solamente de la grasa e inyectás la grasa directamente o la mezclas con algo, con suero autólogo, con plasma, por ejemplo? No, no la mezclo. Hay gente que le coloca, que la mezcla, pero yo no la mezclo absolutamente con nada. Yo lo que hago es, como te decía, se divide en 3 partes. Si vos hiciste anestesia local, en la punta de la jeringa te va a quedar sangre y silocaína, sí, que apretando el émbolo lo eliminás. En la parte más cerca del émbolo te queda un suero, que también es muy líquido, que se descarta, y lo que queda en el medio, que es la parte más amarilla, más grasa, es lo que utilizamos. Eso lo pasás a la jeringa más pequeña y eso lo inyectás en forma directa. Exactamente. Hay un set que no tengo ningún tipo de interés comercial, pero es el set de Glassball, que te viene todo armado para traspasar de la jeringa grande a la jeringa chica. Te viene la cánula de 0,9, que es la cánula que más utilizamos nosotros para inyección en la cara, la cánula de 3 milímetros, de 4 milímetros para sacar la grasa del resto del abdomen o de la pierna, y viene el aparatito para pasarla de una jeringa a otra, o sea que no es, ni siquiera es el material es muy caro. Vos empezaste, yo hago solamente en cavidades, ¿no? La verdad que es algo muy atractivo, y ahora seguramente lo que están escuchando son oftalmólogos y hay muchos seguramente oculoplásticos.
¿Empezaste también por cavidades y después pasaste a la inyección en estética? Honestamente, empecé con Pari-Romber. Bien. Tuve 3 Pari-Romber, que debe ser porque hice uno y tienen como una especie de club. Entonces vino el segundo y vino el tercero. Y la realidad es que te da una experiencia impresionante, porque te pasás 3 horas en el quirófano con estos pacientes, porque, digamos, le mejorás muchísimo el aspecto, le mejorás mucho el aspecto, los pacientes se van felices y la verdad que te permite acceder a todas las partes de la cara. Bien. Y después lo usé mucho en prótesis también. ¿En cavidades? En cavidades. ¿Qué tasa de reabsorción tenés con esta técnica de grasa? Aprox. La verdad que es difícil decirlo con un número, un 20%, un 30%. Pero cuando lo uso en cosmética, yo me doy cuenta que hay un grado de reabsorción. Que puede, a ver, habrá gente que es un 20%, habrá gente que es un 50%. Pero la realidad es que nadie me lo echa en cara eso. Nadie viene y me dice, che, lo que me pusiste se me fue. Porque le mejora tanto el aspecto de la luminosidad de la cara y digamos, y siempre hay algo que queda, que es muy poco la gente que se queda disconforme con este procedimiento. Perfecto. Una preguntita. Cuando lo combinás con Resurfacing, así, o con, no sé si estás usando CO2, SO2, no sé qué láser estás usando, ¿lo haces todo en el mismo procedimiento o el láser lo haces después? Todo en el mismo procedimiento. O sea, si inyectás grasa y el mismo procedimiento láser. Y te digo que cuando hago blefaroplastia, láser y relleno, hago todo con anestesia general. En cambio, por ahí cuando tengo que hacer una blefaroplastia superior y le voy a hacer relleno en inferiores, lo hago con anestesia local. Pero un CO2 con un relleno, con una blefaroplastia, y uno está 2 horas y media, 3 horas ahí trabajando. Cato, Martín, hace poco se habló de esto, ¿no? Se habló bastante en la SECPO, y Martín dijo que los peores casos que tuvo, digamos, de pacientes inconformes fueron rellenos de grasa que quedaban superficiales en la piel, muy por debajo de la piel, y que eran, para él fue un dolor de cabeza. ¿Vos tuviste un caso donde te haya quedado bajo la piel y que haya sido después un problema? Sí, los BAM, la verdad que sí. Y hay que hablarlo en el preoperatorio. Uno los va mejorando a medida que va adquiriendo experiencia, esa es la realidad, pero se dan. Y muchas veces la única resolución de eso es quirúrgica. Uno los puede esperar un poquitito a ver si se reabsorben. No es que sea muy frecuente, son raros, pero se dan. Los BAMP se dan. Cuando uno inyecta por ahí muy superficial y queda un poco de grasa, y bueno, y lo que se ha visto también es la gente que por ahí uno le inyecta grasa, aumenta de peso, y hay grasa de la cara que aumenta también. O sea, empieza a acumular grasa de nuevo en esa zona. Ok. Bueno. Muy lindo, Cato, ¿eh? Muy bueno. Gracias. Muy bien. Bueno, a continuación va a hablar Jocelyn Cohn-Vitrán, que ella es de Chile. Ella trabaja en la clínica TEA, que es una clínica solo de acuroplastia. Aparte es profesora auxiliar de la Universidad de Valparaíso, Head of Ocuroplastic en el Instituto Oftalmológico Dr. Vitrán, ahí en Santiago de Chile. Fue Fellow Internacional del Dr. Goldberg en el Stein Eye Institute en UCLA. Es directora de la Sociedad Chilena de Oculoplástica y secretaria de la Sociedad Panamericana de Oculoplástica. Jocelyn, adelante cuando quieras. Muchísimas gracias y un tremendo honor estar después de Rodrigo y de Carlos, así que, bueno, la verdad, muchísimas gracias Armando por la invitación, todo un challenge. Yo sé que esto de la pandemia ha hecho cambiar un poco
la visión de todos nosotros y especialmente de nuestros pacientes sobre lo que es la belleza periocular o cuán interesados están en esto. Y la verdad es que me pareció muy interesante ir y ver cuáles son en realidad estas tendencias que vienen junto con la nueva normalidad. Y es divertido, pero tengo pacientes que llegan y dicen, vengo porque tengo síndrome de la mascarilla, me veo solo los ojos y estoy desesperada. Muchos que ahora están con teletrabajo, les pasa lo que me pasa a mí cuando Carlos hablaba, que yo decía, uy, y están en sus trabajos mirándose frente a la cámara, y toda esa observación no la hacían antes. Y claro, ahora hay mucho más tiempo libre, o lo hubo, y todo ese tiempo los pacientes estuvieron en redes sociales. ¿Y qué pasó en redes sociales? Bueno, pasó mucho. Creo que como oftalmólogos y como oculoplásticos definitivamente tenemos una voz autorizada en el tema, me gusta pensarlo así, porque entendemos con mucha profundidad, como Carlos contaba, este nuevo paradigma de entender realmente cuál es la ciencia detrás, no solo del envejecimiento, sino que qué es lo que nosotros consideramos belleza. También en la zona periocular, que tiene muchos detalles, la verdad es que esa comprensión tanto de lo estético como de lo funcional y de la patología periocular, tenemos bastantes conocimientos, y me parece que es un aporte que podemos hacer muy importante a lo que es la plástica facial y la medicina estética. Y como oftalmólogos estamos muy acostumbrados a solamente quizás lo quirúrgico, sin embargo creo que para poder tocar una sinfónica necesitamos distintos y variados instrumentos y ojalá poder combinarlos bien, así que esa es en general mi filosofía. Todo parte por los filtros, sigue por el make-up y parece que terminan los fillers, pero creo que hasta todos ustedes han visto tutoriales de make-up últimamente. Y claro, creo que de esos fillers, al contrario de Carlos, yo lo que más hago es ácido hialurónico. Me parece que es muy rápido, prácticamente indoloro para los pacientes. Es bastante predecible y además tiene esta ventaja de que es reversible. En la zona periocular, en mi experiencia, la verdad es que tengo pacientes que lo tienen durante años, o sea, un efecto bastante prolongado. Es seguro, tiene un bajo costo, no tiene todo el contra de la parte quirúrgica y anestésica, el postoperatorio es mínimo, solamente necesitas una sala de procedimiento y las aplicaciones que puedas encontrar. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos mejorando? Al final del día es lo mismo que el concepto del maquillaje, estamos mejorando la proyección de la luz y la sombra, los volúmenes y los contornos. Y acá ven una paciente antes y 1 año y medio después de su filler en los surcos orbitarios inferiores. Entonces, claro, lo podemos ver en 2D, lo podemos ver en 3D, incluso podemos hacer una topografía y analizar realmente en qué zonas se aumentó el volumen, eso qué cambios produjo en forma relativa con las otras, pero la verdad es que a mí lo que más me llama la atención es esto, poder ir de una paciente que se expresa de esa forma a una que me manda una selfie y me dice, mira qué bien me veo, y después me manda una 1 año después y me dice, mira cómo estoy. Para mí, independiente del milímetro en el surco inferior, creo que eso es lo que hace una gran diferencia, porque al final del día estamos empoderando a nuestros pacientes, ya sea mejorando o restableciendo esta anatomía previa, ¿verdad? Y en todos los surveys muestran lamentablemente una mayor satisfacción con los procedimientos no invasivos. Y hay evidencia que muestra que esto mejora la autoestima, mejora el performance y al final la calidad de vida. Así que una invitación a entusiasmarse
y creo que es una herramienta muy buena, especialmente para el surco inferior. Acá podemos ver cómo se restableció el volumen, y aquí con el análisis vectorial, cómo punto a punto se produce desplazamiento de los tejidos y efecto lifting en el fondo. Pero siempre me gusta pensar que nosotros como oculoplásticos somos más que ojeras, y los surcos perioculares son mucho más que el tear throw, son en 360, como acabamos de ver. Y están todos estos cambios pigmentarios, de luces, sombra, la calidad de la piel que disminuye, y así como la grasa también ayuda, el ácido hialurónico también tiene un valor biológico que, si bien es menor, existe. Y acá bien recién inyectado, y acá la pueden ver 2 años después, cómo mejora la calidad de la piel, el color y la elasticidad. Vámonos más allá del surco inferior, y una de las aplicaciones que me gusta mucho es poder usar el relleno en los surcos superiores y en la ceja. Creo que realmente eso le da un valor importante, especialmente en estos casos que son tan asimétricos y que dirigidamente no pude encontrar una tosis. Uy. Aquí viene. Entonces, bueno, salimos de los ojos y podemos llegar a toda la cara, y esta es una paciente que le hice inyecciones full face, especialmente alrededor de los ojos. Si ustedes se fijan aquí en la proyección de la ceja, esta es la fotografía del post-inyección inmediato. No miren el lado izquierdo porque hizo un hematoma, pero sí miren el lado derecho, y miren qué bonito uno logra mejorar el contorno de la ceja, el contorno mandibular también, y proyectar y levantar esa cara. Entonces, ¿cuándo uso fillers? Hasta que la cirugía nos separe, porque muchas veces... ¿Qué hice? ¿Ustedes me ven? Sí, perfecto. Ok, yo dejé de verme, ahora sí. Hasta que la cirugía nos separe, y muchas veces o el paciente no le gusta el efecto del filler, o no era la paciente indicada, o ya pasaron los años y empezó a acumular líquido, o ya tiene más bolsas que surcos, entonces llega la hora de la cirugía. También me gusta usarlo, así como lo usa Carlos, en el intraoperatorio con la grasa. A mí me gusta muchas veces planificar una cirugía más mínimamente invasiva, con un menor downtime, menores cicatrices, y después, conversado con el paciente, la guinda de la torta es el filler, ya sea en el sector de las cejas y toda la zona inferior. O lo que también he aprendido a hacer es ir manteniendo los resultados quirúrgicos que uno logra en el tiempo. Y también en el manejo de complicaciones, porque es una excelente herramienta de tener a mano, por ejemplo, en casos de retracción palpebral. Ahora, claro, da susto el tema de las complicaciones, estadísticamente son pocas. Yo personalmente creo que las reportadas de isquemia y de ceguera son menos a lo que es en realidad, y como vamos a tener, o sea, como tenemos a varios, tenemos un público oftalmológico general, creo que es súper importante que sepan que cualquier tipo de filler, ya sea ácido hialurónico, grasa, hidroxiapatita, lo que sea, incluso plasma rico en plaquetas, puede producir una ceguera por émbolo directamente hacia la arteria central de la retina o las arterias ciliares posteriores. Entonces, es importante saber qué hacer, porque el médico estético, el dermatólogo o el colega oftalmólogo va a llamar al oftalmólogo, va a llamar al retinólogo para pedir ayuda. Entonces me parece muy importante que esto, que es tan cosmético y tan oculoplástico, sí sea de conocimiento amplio de toda la oftalmología. ¿Y qué dice la evidencia? Muy parecido a la obstrucción de la arteria central de la retina, maniobras más, para disminuir la presión, el masaje, la paracentesis, posición de semiflawler, y indicación de hialuronidasa, inundar toda la zona
donde fue la inyección, tratar de inyectar donde están esos vasos afluentes también. En casos de ceguera se habla de la inyección retrovulvar, que la queremos hacer nosotros como oftalmólogos, que estamos entrenados para eso, ¿verdad? Y la idea es hacerlo lo antes posible, ya que se ha visto que así mejora en parte el pronóstico. Y lamentablemente no hay un gold standard, la mejoría visual es bastante baja, pero sí hay que hacer lo que se debe de hacer. Y en combinación con la hialuroniasa está el manejo con los esteroides, el manejo para bajar la presión y suplementar oxígeno y eventualmente cámara hiperbárica cuando uno tiene extensas zonas de isquemia, como me ha tocado ver. Y bueno, ¿cuáles son como la lista de tips? Creo que la fotografía es definitivamente muy importante. Seleccionar adecuadamente al paciente, descartar a aquellos pacientes que puedan tener patología oftalmológica, que comprometa de cierta forma la interacción del filler con los tejidos del paciente, llámesele alergias, llámesele conjuntivitis alérgica, floppy eyelid syndrome, festones, hay que ir dirigidamente a buscar eso. Elegir adecuadamente el producto es, creo, muy, muy importante, y también dependiendo de cuál va a ser el tipo de filler, la zona y el paciente, seleccionar si usar aguja, que en general da mucho más precisión, versus una cánula, que permite tener un solo punto de entrada, evitar hematomas, etc. Yo también lo que uso son estas jeringas pequeñas de insulina que tienen una aguja muy pequeña y así uno tiene un émbolo mucho más controlado. Y en la técnica, como vieron ahí, uso dos manos. Una para inyectar y aspirar y la otra voy tocando los hitos anatómicos y también obstruyendo y bloqueando los vasos comunicantes en la zona donde estoy inyectando, y siempre con mucha, mucha tensión. Aspirar siempre, y siempre se están actualizando y hay nuevos papers y voy agregando cosas a la lista, entonces inyectar en un grado de 45 grados, cosa que al retirar es menos probable dejar un trayecto a través de las distintas capas de tejidos, inyectar a muy baja presión, recordar que al principio de la jeringa hay más presión que al final, inyectar lento en bolos pequeños, dejar de inyectar, esperar un poquitito y luego retirarse. Y creo que definitivamente la magia siempre está en subcorregir, al contrario que con la grasa. Bueno, ahora ya no podemos hablar de Botox porque hay otras marcas, pero sí creo que podemos hablar de COVID-Tox, porque el hecho de tener que usar mascarillas nos hace, nos hace pensar que no podemos congelar y bloquear absolutamente al paciente, ya que va a tener el resto de la cara obstruida y si no, no va a poder comunicarse adecuadamente. Hasta yo estoy con menos Botox de lo normal, para sentirme un poco más empatizante con los pacientes y el mundo. Bueno, entonces está el Baby Botox y este rol preventivo. Incluso llegan pacientes muy, muy jóvenes, a los 20, 25 años. El microbotox o el botox altamente diluido, que puede servir tanto para las líneas finas de los párpados abajo o incluso para la telangiectasia y el eritema por la rosácea. Entonces el concepto es modular y no congelar. Entonces sabemos cuáles son los agonistas y los antagonistas, y la idea es obtener un resultado natural, elevar, abrir la mirada, que se vea descansado, descontracturar especialmente todo lo que son líneas verticales, más que las horizontales, que son alegres. Y como ven ustedes ahí, la paciente sigue pudiendo expresarse.
¿Cuáles son las complicaciones que nos pueden llegar más como oftalmólogo? Lo típico es la tosis, tan temida tosis. Yo siempre a los pacientes les pruebo con fenilefrina y se sienten tan aliviados de que el párpado efectivamente les va a volver a subir. Les indico en general Alfagán y alguna lubricante con vasoconstrictor, que lo vayan alternando, cosa de por lo menos mejorar un poco esa simetría. Y en algunos casos, cuando veo que se pueden beneficiar, hago pequeñas inyecciones, 2 inyecciones pretarsales, y de esa forma el orbicular también se debilita y el elevador del párpado puede mejorar casi 1 milímetro, pero a veces eso le ayuda mucho a pasar por estos meses de sufrimiento. La sobrecorrección, subcorrección, ojo con los retouch, y el tema del ojo seco. Muchas veces los pacientes tienen crisis de ojo seco y no recuerdan siquiera que han tenido Botox. Así que yo siempre tomo esta fotografía con depresores en full, porque considero que solo así uno realmente puede ver si ese paciente está bajo los efectos de. Y entre los Foxy Eyes y estas cejas muy altas que están de moda, los hilos de PDO y la polidioxanona definitivamente han entrado y han ganado terreno. La verdad es que los pacientes preguntan mucho. En otras palabras, lo mismo que nosotros usamos en las suturas de PDS, se absorben por hidrólisis no enzimática entre los 90 y los 110 días. ¿Y qué es lo que tratan? Revitalizan, también tienen un efecto voluminizador y también reposicionan. Al contrario de los hilos tensores o rusos que de cierta forma fueron cayendo en desgracia, esto como que hace un poco más de sentido, porque no va a levantar o a tratar de levantar todo el SUF, sino que se instalan en el plano del subcutáneo, propiamente tal, y ahí de cierta forma tienen más un efecto de mejorar el colágeno, mejorar los factores de crecimiento, y en el tiempo, al final del día, lo que están haciendo es mejorar la tensión superficial y un poco achicando esa camiseta que al gordo le quedaba grande. Así que más allá de los ojos, también en el tercio inferior, incluso en el cuello, andan muy bien. Y acá está Daniel Páez, que tenía este video tan lindo que me prestó para mostrar cómo hacía sus Foxy Eyes. Entonces, la verdad que son procedimientos rápidos que se pueden hacer en pacientes también más jóvenes y bajo anestesia local. Y van a ver ustedes ahí cómo la cánula entra en el tejido subcutáneo. Y uno, siempre y cuando no exagere. Yo creo que la indicación real para poder tener un resultado bonito y natural con estos hilos es que el paciente sea un paciente adecuadamente voluminizado. Si no, tienen como este aspecto un poco como de colgador de ropa. Entonces ven ustedes ahí como el paciente con el anclaje y el levantamiento de cejas mejora un poco esa simetría. Es raro las complicaciones en general, pero las extrusiones pueden ser un poco difíciles de zafar, pueden hacer nódulos que hay que diluirlos con solución fisiológica, y después más tardíos que hay que entrar a también ponerle moduladores. Quise traer lo del plasma, porque en oftalmología quizás no es tan frecuente, no sé cómo es en Argentina, sería interesante que después lo discutiéramos, pero acá en Chile hay desde cosmetóloga hasta doctores de todo tipo haciéndole costritas y hoyitos en la cara en todas partes a los pacientes. Y la verdad es que cuando uno lo ve en redes sociales, en general muestran el antes y el con las costritas. Cuesta mucho ver pacientes con seguimiento largo. Acá tengo una paciente que yo hice, pero después les voy a mostrar algunas salvedades, antes y efectivamente 3 meses después. Y acá es una paciente que vi esta semana,
que estaba muy preocupada porque después de 3 semanas todavía veía los puntitos, si ustedes se fijan acá, y además todavía tenía edema. Claro, la inflamación produjo edema del ácido hialurónico que ya tenía desde antes, y ese edema, sumado al Botox, se hace persistente. Ahora, ¿qué es este plasma? En el fondo le llaman el cuarto estado de la materia. Funciona con corriente continua de alto voltaje y hace un pequeñísimo haz. Yo el equipo que tengo tiene esta micropunta especial que fue diseñada para procedimientos oftalmológicos, y esa es la que yo uso. Además también no uso prácticamente la que es grande, entonces es mucho más concentrado y hace puntitos muchísimo más pequeños, y ahí lo que estoy haciendo es simplemente sacar estos quistecitos intradérmicos. También para los antelasmas, y tiene unas piezas que lo que hacen es calentar, y lo he usado también para ayudar a los pacientes con blefaritis. Ahí tienen la punta grande con el equipo grande. A mí lo que me preocupa un poco es este tema de la retracción, la hipopigmentación. Soy bien cautelosa en su uso. Creo que hay un riesgo en cuanto a su manipulación por no médicos, potenciales riesgos oculares, por 2 motivos. Uno, porque hay uno de los equipos que lo venden incluso como pensando en cirugía de pterigion, que nunca lo he visto, pero me sonaba complejo. Y también he visto #no más lunares de gente no médica que lo toma y va sacando lunares, nevos, sin hacer un diagnóstico si es que esas lesiones son benignas o malignas. Me parece preocupante. Entonces, otro cosa que está un poco de moda, definitivamente el contorno facial. Todos queremos tener el perfecto jawline sin, ojalá, hacerse un facelift, y dentro de eso se pueden usar distintas estrategias, combinar los fillers con toxina, pero una de las cosas que no tenemos acá en Chile es el Kybella, que es para la grasa localizada, pero sí tenemos estas enzimas recombinantes que uno las puede combinar, válgase la redundancia, y puede manejar zonas de grasa localizada. Entonces, la verdad es que a los pacientes les gusta mucho porque disminuye el volumen, pero también mejora la calidad de la piel y los tejidos. Así que no es milagroso, no es equivalente a una liposucción, pero a los pacientes les gusta. Tanto para la grasa submentoniana, ahí me ven inyectándola. La gracia es que al ser recombinante no tienen reacciones alérgicas por la... y esta es una aplicación que a mí se me ocurrió y la verdad es que varios pacientes les ha gustado. Son pacientes que están obsesionadas con que se quieren sacar las bolas de bichar. Yo creo que eso es adelantar el envejecimiento en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, cuando efectivamente hay un aumento de volumen en esa zona, la inyección ahí uno puede realmente controlarla bonito. Lo único que más me preocupa esto en manos quizás no oftalmológicas es que también se preconiza inyecciones en las bolsas de grasa propiamente tal. Entonces eventualmente he visto hematomas que pueden llegar a ser importantes. Así que está lo nuevo, pero ojo, que la blefaroplastía y lo clásico no pasa de moda, solamente se reinventa y se mejora en la medida de que lo vamos haciendo. La idea es que nazcan estas tendencias desde el maquillaje, pero no terminen en este nivel de distorsión, y que como oftalmólogos podamos velar por los ojos de nuestros pacientes. Y así que para entrar y entusiasmarse y enamorarse de estas nuevas tendencias o herramientas que nos ofrece el desarrollo cosmético, creo que la belleza que atrae rara vez coincide con la belleza que enamora, pero muchos de estas eventualmente me han ido enamorando. A ver si eventualmente me enamoro de cosas más entretenidas y novedosas para compartir con ustedes. Gracias. Oh, no se me puede ir. Mañana, jueves, el Dani. Toda Argentina está invitado a nuestra reunión de Sopanop.
y tenemos que pensar positivo y que nos vamos a ver en abril del próximo año. Así que anótense esa fecha, que en Punta Cana nos vemos todos. Ahora sí. Tremendo. Muy bien, Josi. Excelente, Jocelyn, Muy muchísimas bueno. gracias. Muy bien, muy completa tu charla. No sé si hay alguna pregunta. Juan. Doctor Rivero. No, Gustavo, ninguna pregunta de Facebook. Bueno, Yo lo que la verdad quería... que... Sí. Perdón, Armando, dale. No, decide. No, que creo que no es que uno pueda decir rellenos o grasa. Yo uso mucho más rellenos que grasa, obviamente, porque es, digamos, otro tipo de procedimiento y otro tipo de paciente. La grasa normalmente la uso cuando dos casos, cuando es un extra que le hago al paciente cuando le estoy haciendo una blefaroplastia por ahí o algún otro procedimiento, y en pacientes que tienen por ahí muy deteriorada la piel de toda la cara, como esas dos que mostré, que voy a inyectar mucho, que digamos que tal vez con relleno es imposible darle volumen a toda la cara por el costo que significa, pero definitivamente de todos los rellenos, 95% son ácido hialurónico y 5% son grasa. Así que yo creo que, y cada vez más, porque como dijo Jocelyn, la diferencia entre la grasa y el ácido hialurónico es muy predecible, es muy exacto, uno lo puede controlar muy bien, la grasa actúa de otra manera. Pero bueno, quería salvar esa diferencia, que son como dos opciones para dos procedimientos diferentes. Básicamente vos usás la grasa, Cato, cuando entras al quirófano, para darle un plus al paciente que operás. Exactamente. Y como te decía, por ahí si guardo grasa y al cabo del segundo o tercer mes, ahí con la propia grasa del paciente revolumizo a un costo cero. Y Pero, Pero Cato, eso ¿guardás la grasa por 3 meses? 2 o 3 meses se puede guardar, exactamente, ¿Sí? en el freezer. Cuando Congelada. lo reinyectás de grasa, Cato, ¿lo volvés a meter al paciente al quirófano o lo haces en consultorio? Cuando congelás, Sí. no, lo podés hacer exactamente igual que el relleno, lo podés hacer en una camilla. Bien. Podés desinfectar y lo usás como el relleno. Te lo pones en el bolsillo, cuando te avisan que está el paciente, a los 15 minutos ya eso está inyectable, lo acostás y lo inyectás como si fuera un relleno. Lo encuentro Con maravilloso. Tiene un poco más de confianza el uso de la grasa, porque difícilmente podés sobrecorregir. Esa es la realidad con la grasa. El relleno tenés que ser mucho más cuidadoso, sobre todo si estás tratando la zona periocular. Pero lo podés hacer perfectamente bien como si fuera un relleno. La grasa no absorbe el agua, en cambio el relleno generalmente sabe que absorbe algo de agua. Y esa es la diferencia, me parece a mí, ¿no? Absolutamente. Y lo otro que interesante lo que dijiste, que absorbe el agua, porque también una de las complicaciones, aparte de los BAMP, es el edema. Y podés tener edema persistente también con inyección de grasa. Que vos tenés que diferenciar si no es un festón, si es grasa de más o si es un fenómeno inflamatorio que normalmente se puede solucionar con inyección de corticoides. Haciendo una sinapsis entre lo que decía Josie de la lipasa y lo que vos dijiste de los BAMPs como complicación de la grasa, ¿no se te ocurrió usar la lipasa para estos casos en donde quedan las pelotas de grasa en la parte facial? Es que en verdad no hay... En verdad, los trabajos que uno lee, la resolución es quirúrgica. No lo la verdad que no lo he probado. Bien. Lo que hago es, porque cuando llega el paciente, ¿cuál es el tema? Que uno piensa, el tiempo es un factor que te divide así, los que se van a resolver solos de los que no se resuelven.
Y ese tiempo vos se lo das y cuando se produce la abertura ya es tarde, ya el bump es un bump y está enquistado y bueno, tenés que pensar a ver cómo lo vas a resolver. Igual, sacar quirúrgicamente no es algo complicado, podés hacer una incisión de 3 milímetros en la piel, lo disecás, a ver, como si fuera un chalacio, por decir. No es tampoco, pero molesta. Porque el paciente viene y te dice, bueno, que tengo algo duro ahí, me quedó algo duro, entonces... Sí, no, resultado, sí, paciente disconforme. ¿Ibas a decir algo, Josie? Sí, cuando yo he tenido que ir a sacar nódulos después de, o sea, de pacientes que consultan por estos nódulos más indurados y después de las inyecciones grasas, en general o son grandes y uno va y los diseca y salen así como que fuera un granuloma, prácticamente con una cápsula, o son tan pequeños que digo, y superficiales, que me da temor de que quede como una indentación. Entonces, la solución intermedia para esos casos, yo no sé cómo prefieres hacerla tú, Carlos. Es una balanza, es como todo. Si a veces, o sea, la solución es quirúrgica. El tema es decir si vale la pena operarlo o no vale la pena operarlo. Tanto las complicaciones propias como las ajenas. Uno, como decís vos, unas son tan chiquititas que el paciente se las siente, pero no se ven. Entonces, bueno, hay que hacerle entender que si no se ven y no molestan, pero bueno, están todas las opciones. Igual, vamos a lo nuevo, a lo que decíamos, no es lo más frecuente, es como contaba Jocelyn de las complicaciones del ácido hialurónico. No es lo más frecuente, pero están y aparecen y bueno, y uno tiene que aprender a lidiar con eso. Pato, fíjate que en el chat hay una pregunta para vos que te hace una doctora. Mientras vos la vas leyendo, yo aprovecho para preguntarle a Joyce, que es una experta en rellenos, y yo digo, los oftalmólogos que también otros que son general y que están empezando con sus rellenos, seguramente están más limitados a lo que es el tratamiento de las ojeras, sobre todo, que son los primeros usos que le damos a los rellenos. Diciendo que acá no hay compromiso comercial con ninguna, ¿vos qué preferís? Concretamente, tenés que rellenar un tear throw, una ojera. ¿Preferís un relleno profundo con algo tipo un Juvederm o algo más superficial como tipo, no sé, un Velotero Vanas? ¿Con qué te quedás? Tu experiencia. Yo me quedo con lo que me permita usar la menor cantidad de volumen para obtener el mejor resultado posible, el que se hidrate menos, así que Juvederm, no, sí, ni una posibilidad. Y la verdad, el que lleva más tiempo siendo utilizado alrededor de los ojos, el que en mis manos por lo menos logro revertirlo en forma mucho más predecible, rápida, es el Restylane normal, antiguo, y sería. Ahora, lo que sí hago mucho en, por ejemplo, pacientes muy profundas, con capas muy delgadas de piel, es en vez de usar un filler propiamente tal, uso un ácido hialurónico más bien tipo mesoterapia, en el fondo más tipo mesoterapia, cosa de primero hacer una primera aventura de estimular la piel, mejorar la calidad de piel, el tono, el grosor. Más superficial. Exacto. Pero siempre con un ácido hialurónico tipo Vital Light o Velotero Soft incluso. Y lo otro que me está gustando mucho últimamente, no es tanto para las zonas perioculares, pero sí creo que da esa mejoría un poco más global, son los bioestimuladores. Así que estoy usando harto Sculptra y Radies. Y lo mismo, ¿y en las patas de gallos qué preferís? ¿El efecto Botox o el rellenito fino? Fíjate, Edu, que en alguna conferencia
me iluminé y escuché este efecto del ácido hialurónico como miomodulador. Y dije, claro, tiene toda la razón, esto es lo que hacemos de cierta forma, darle estructura a dónde apoyarse al músculo, ¿verdad? También cuando lo inyectamos a nivel de las inserciones y de los tendones, logramos mejorar esa tensión, pero además, por ejemplo, así como hacían con la grasa, uno puede poner pequeñas cantidades, por ejemplo, debajo del orbicular, en toda esta zona de acá, y tener un efecto miomodulador que también es bastante natural y bonito, porque la toxina en el párpado inferior va a ser, tiene un efecto que si uno tiene que mirarlo en forma muy dirigida, pero puedes colocar Botox en prácticamente todo el orbicular y el resto del orbicular, ese donde no le pusiste Botox, va a hiperaccionar. Y ahí el paciente va a tener estas como sonrisas un poco extrañas, con líneas hacia medial, le dejaste de colocar abajo y se llena entero y cambia un poco esa dinámica. Así que todo lo que permita disminuir el uso de una herramienta al combinarla con otra, yo soy de esa filosofía. Y también para los pacientes con blefaroespasmo y espasmo hemifacial, muchas veces tratarlos con ácido hialurónico ayuda mucho el efecto cuando uno ya estos pacientes que ya cada vez responden menos y van perdiendo volumen y los músculos se hacen como más hiperactivos, la verdad es que la miomodulación con ácido hialurónico también ayuda. Muy bien. ¿Pudiste ver, Cato, la pregunta? Sí, Joana Sáez preguntaba la estimación de la reabsorción grasa para el resultado deseado. Y es un poco lo que habíamos hablado antes. El relleno tiene esa característica que uno se convierte en una especie de... El relleno de ácido hialurónico, uno es un escultor, donde va agregando volumen y puede regularlo muchísimo más. Con la grasa es otro el resultado. Uno tiene que saber en qué lugares quiere un poco más de volumen, pero no puede regular tanto como decir, yo voy a agregar mucho más volumen en esta zona o en otra. Uno va agregando volumen. Por eso decía que yo lo uso para cubrir mayores superficies, y el aspecto final de la cara es una cara mucho más juvenil, con una piel mejor, pero no lo uso con ese mismo efecto que uso el hialurónico, de decir, mira, yo quiero un poquito más de pómulo, me voy con una cánula, inyecto pómulo y punto. Esto es como un mejoramiento general del aspecto, como un poco las fotos pre- y postoperatorias, y un mejoramiento de la piel, ¿no? Entonces, uno inyecta, hay protocolos de cuánto se inyecta más o menos por zona, pero la realidad es que uno no puede prever qué cantidad de grasa exactamente se va a terminar reabsorbiendo. Bueno. Perfecto. La verdad que es un tema apasionante. Está para seguir charlando 3 horas más. Pero toda la noche, sin duda. Rivero nos está apurando con el tiempo. Bueno. Placer enorme. Bueno, Gracias a Yossi, todos. muchísimas gracias. Un placer escucharte y tenerte, a pesar de que estamos del otro lado de la cordillera. Cato, como siempre, de la vieja guardia, como dijo Armando. Y bueno, gracias Rodri por estar y acompañarnos, y lo mismo a Edu de Rosario. Un abrazo a todos. Gracias. A ustedes. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a todos los invitados. Chao, hasta luego. Y nuevamente gracias a la sociedad por permitirnos este espacio para poder compartir un poco nuestros intereses con nuestros amigos. Muchas gracias, Yossi, por estar ahí, y a todos por tomarse este tiempo para vernos, y espero que hayan disfrutado. Juan, no sé si... Muchas gracias por la calidad de la presentación, es espectacular.
todo, muy lindo. Muchas gracias. Un gusto. Chao, Juan. Chao, Gustavo. Chao, Armando. Hasta luego. Chao, Cato. Chao. Chao. Chao, Edu. Chao, Rodri. Adiós. Chao, Josy. Chao, Armando. Chao, chao. Nos vemos. Chao.